proyecto con el que no solo han aprendido todas esas personas que han visitado la exposición y se han interesado por el proyecto, sino con el que han aprendido David y Rafa y los 3 profesores involucrados en él. Hemos aprendido desde cómo facilitar un poquito el aprender mismamente, aunque sea un poco recurrente, pero la prehistoria, a mí personalmente el tema me cuesta. Yo soy de ciencias, vamos a decirlo claro, y a mí el tema de la prehistoria pues, no es uno de los que más me guste, pero a través de las nuevas tecnologías pues, se hace mucho más accesible. También hemos aprendido pues, eso, un poco cómo trabajar en equipo y hacer pues, proyectos interesantes. Y luego, pues, por supuesto, de los viajes estos a Abu Dhabi y tal, pues se aprende de otras culturas, de otra gente. En fin, un poquito se conoce mundo, que nunca viene mal. El aprendizaje ha sido poco a poco, vamos, en 2 días hemos aprendido cosas que yo, desde mi punto de vista, no sabía que existían. Yo digo, al principio la realidad virtual en mis ojos nunca las había visto. Y bueno, pues ya fui tratando con el tema, que he sido yo un poquito el que lo ha llevado, y pues me ha encantado y he aprendido sobre el proyecto y bueno, pues aquí sigo desarrollándolo. Yo soy profesor de economía, entonces con la prehistoria no tenía mucho, en principio no tenía mucha afinidad, pero claro, primero te crean yo les decía siempre, me habéis hecho aquí un juguete, que esto es imposible no aprovecharlo para aprender, entonces ya he aprendido, los alumnos han aprendido también y yo creo que los compañeros también, es decir, de todo lo que hicieron Patro, Ángel y Cándido al principio hasta lo que han visto que ha llegado a ser su proyecto, pues ellos han aprendido también de cómo las nuevas tecnologías se complementan con lo que ellos han hecho, como decía antes, de forma artesanal, manual, es decir, todo lo contrario a las nuevas tecnologías. Un proyecto enriquecedor con mucho que agradecer. Esto sin los 3 profesores que crearon esto de aquí, pues no hubiera surgido nada, así que pues, bueno, pues también gran trabajo el suyo, me refiero, el de Ángel, Patro y Cándido. La ayuda de nuestros profesores, personas que nos han podido ayudar en este ámbito, a corregirnos textos, a pasarnos un poco de información sobre la prehistoria, porque somos alumnos y estamos aprendiendo, entonces necesitamos ayuda de muchas personas. Por eso ya digo que el apoyo que nos han dado a nosotros nos ha hecho poder llegar a Abu Dhabi y a lo que estamos haciendo hoy en día. Con cada proyecto, todos los fondos con los que hemos trabajado los vamos reubicando en las diferentes plantas del instituto, de tal manera que ahora mismo nuestro instituto es un auténtico museo, es una obra de arte total donde tenemos reubicados todos y cada uno de las piezas de los proyectos de los 4 años que llevamos trabajando en ello. De tal manera que cualquier profesor de arte, de historia, de tecnología, etcétera, etcétera, en función del tipo de proyecto, por ejemplo las máquinas de Leonardo, profesor de tecnología puede ir a visitarlas y estar trabajando con sus alumnos y viendo y compartiendo todas esas experiencias. También a mayores de toda esta joya que tenemos aquí artística, seguimos trabajando con interpretaciones de obras de arte de diferentes autores, tanto a nivel internacional como a nivel local. Tenemos hasta piezas de reproducciones hechas por nuestros alumnos de Baltasar Lobo, artista zamorano de reconocido prestigio internacional. Y todas las piezas, como veis, están reubicadas por aquí. Yo llevo aquí en este centro 12 años trabajando y la verdad es que estoy orgulloso de mis alumnos porque, si os dais cuenta, según habéis venido, habéis ido recorriendo las diferentes instalaciones, no hay ni una pintada y además los alumnos se les inculca un gusto por la estética, por la sensibilidad artística que es fuera de serie. Y ya digo, para nosotros es un orgullo trabajar por y para nuestros alumnos. Y para el 2020, nuevos retos, pero también sorpresas. Pues de cara al futuro tenemos cosas, pero yo creo que no es prudente adelantarlo. Tenemos allá algo. Eso estaría en otra sesión. Yo creo que no es prudente, ¿no, Ángel? No sé, no, yo creo que no es prudente adelantarlo, pero bueno, yo creo que van a venir más proyectos. Un proyecto muy zamorano, que también yo creo que puede quedar muy bien y que a ellos ya, hoy hemos tenido una comida, hemos tenido una sesión, porque aquí formamos un equipo del que nosotros como profesores estamos aprendiendo de ellos como alumnos. Son ejemplo a seguir, desde luego. Y antes Chema ha dicho, hay profesores, yo de esto no tengo, de las nuevas tecnologías, pues a mí me pilla ya un poco mayor, yo no,
pero yo de ellos aprendo mucho y estar con esta gente es enriquecedor. Hoy hemos estado comiendo todos y hemos estado pergeñando ahí una serie de temas y de cosas que ya saben ellos que les hemos explicado, y por ahí ellos también pueden hacer una misma labor y muy creativa y muy importante para la ciudad. Ya hablaremos con el ayuntamiento, algunas cosas por ahí que hay planificadas, y entonces, bueno, pues ahí tenemos ese proyecto para el próximo curso, para este curso en concreto. Que las autoridades deberían promocionarlo más y dar ayudas. Es interesantísimo que pudiéramos hacer más de lo que hemos hecho, utilizando una metodología un poco más complicada, no sé, y además que en el Instituto de Reguera es como una especie de premio o algo que potenciara más actividades de este tipo y que creara al fin y al cabo su cultura. Ya lo ven, un proyecto que vincula nuestro pasado al futuro y que se ha convertido en oro gracias a estos 3 profesores y estos 2 alumnos que han traspasado con él muchas fronteras.